Damos gracias al Señor por este día. Le doy gracias por permitirnos una vez más estar delante de la presencia del Señor. Hoy el Señor me entrega esta palabra, la cual tenemos que prestar, y viene dicho sea de paso con lo que acabo de hablar, pero la cual tenemos que prestar mucha atención porque muchas veces como cristianos vivimos engañados, creídos, pensando que tenemos el cielo ganado y no es así. Una vez te dije que lo peor que nos puede pasar como cristianos es pensar que somos salvos y no serlo. Pensar que somos salvos, ganadores del cielo y no obtenerlo. Eso es lo peor. ¿A ti cómo te sentirías si tú estuvieras 5 años estudiando en una universidad y cuando llegaba el último año no te pudieras graduar? ¿Cómo tú te sentirías si tú estuvieras construyendo un hogar, una casa, una edificación alta y cuando ya la estás a punto de entregar se te derrumba? Pues nuestra vida se puede derrumbar cuando nuestras bases no son sólidas, cuando nuestros fundamentos no son sólidos. Muchas veces el engaño se ocupa de esconder la verdad para hacernos creer lo que no somos. El engaño de la iglesia. Usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Somos la iglesia. Yo, como esa palabra lo dice, como iglesia puedo ser engañado. Quiero llevarte a la luz de las Escrituras en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 9 al 14. Aleluya. Gracias al Señor. Cuando todos lo tengan, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor y enviamos un saludo a todos los hermanos que están conectados, fieles. Dios les bendiga mucho. Estamos orando porque pronto ya estén sanos y estén con nosotros, pero no podemos detenernos. Esto del virus ha sido algo con lo que tenemos que aprender a convivir y no tenga miedo. El miedo no es de Dios. La palabra de Dios dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Si viene el virus, lo paso, y si no lo paso, me voy con Cristo. ¿Cuál es el miedo? Si usted está aquí para irse con Cristo. Ah, que le adelantaron el pasaje. ¿Tanto le gusta esto aquí? No. Si allí no va a tener biles, allí no va a tener preocupación, allí no va a tener enfermedades. Entonces, para adelante con el Señor, que en todas el Señor estará con nosotros. Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. ¿Estamos ahí? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿En quién confiaban? En sí mismos. Pensaban que eran justos. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Usted vino al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Mire cómo el fariseo oraba. Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como estos publicanos. Él era perfecto. Ayuno 2 veces a la semana. Gloria a Dios. Y doy diezmos de todo lo que gano. Gloria a Dios. ¡Qué bien! Mas el publicano, ahora escuche la oración del publicano. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Temor tenía, porque él conocía su condición. Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice Jesús: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La historia de 2 personas diferentes. Usted acaba de leer. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias porque tú has hablado en esta mañana. Háblale a nuestros corazones. Abrimos nuestro corazón para que seas tú arrancando y quitando aquello que no te agrada y estableciendo estos parámetros. Guíanos a través de la palabra y permítenos entenderla, Señor. Todo esto te lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo. Cristo Jesús. Amén. Tome asiento en la presencia del Señor.
La Biblia nos enseña una historia donde dice que el primer hombre, fariseo, entra al templo a orar, igual que aquel publicano. Pero las palabras del fariseo son muy diferentes a las palabras del publicano. Ambos, escuche bien, estaban en la presencia de Dios. Hoy usted está en la presencia de Dios. Pero las palabras del fariseo eran: no soy como los demás hombres. ¿Alguna vez usted se ha creído diferente? ¿Alguna vez usted se ha creído más o menos? Esas palabras estaban en la boca del fariseo. No soy como los demás hombres. La segunda palabra: yo ayuno 2 veces por semanas. Dios no se beneficia con tu ayuno. Eres tú. No le estás haciendo un favor a Dios, le estás haciendo un favor a ti. Y la tercera palabra: doy el diezmo de todo. ¿Te ponemos un diploma? ¿Te subimos al altar? ¿O no es tu deber para no robarle a Dios? Hace un rato el hermano Dani hablaba sobre eso, sobre la bendición del dar, del diezmo. Probadme ahora en esto, dice el Señor, y veréis como yo os abriré las ventanas de los cielos. Es más bendecido dar que recibir. Siempre que usted da, créame, viene con crece. ¿Por qué usted cree que un dueño de una compañía puede llegar a tener esas compañías multinacionales y pueden crecer esos negocios? Porque aunque usted no lo crea, el solo hecho de darle empleo a otras personas y de darle la bendición de que puedan suministrarle el dinero, los medios necesarios para que pueda mantener su familia, el que recibe la bendición más grande es el que da el trabajo, no el que lo recibe. Porque es más bendecido dar que recibir. Pero este hombre pensaba que habían privilegios grandes que él necesitaba o que él tenía, porque estaba haciendo lo que tenía que hacer. Hay una mentira grande, y una de las mentiras grandes que el enemigo ha puesto en el mundo, en la mentalidad del mundo, es: yo soy una buena persona. Yo creo que yo voy a ir al cielo porque yo soy bueno, yo ayudo a los demás. Yo creo que yo soy bueno porque yo no le hago daño a nadie. Mi pregunta es: ¿ese es un mérito o un deber? El deber es que usted sea bueno, no que sea malo. El deber es que usted ayude a los demás. Nada de eso lleva un diploma, porque nada de eso es un privilegio. Todo ese es su deber, ser bueno. Para usted alcanzar lo que ya Dios quiere entregar, no tiene que ir más allá de ayudar. No basta ser bueno, no basta ser honrado. Tiene que haber servicio en tu vida. Tiene que haber la entrega en tu vida, en las manos de Dios. Como dijo el profeta: estoy aquí, envíame a mí. Úsame a mí. Ahí es donde comienza usted a ganar el cielo. En la etapa anterior, usted se quedó mirando el cielo, pero no llegó a él. Porque ser bueno no es un mérito, es un deber. Ser una buena persona, ese debe ser tu comportamiento diario. Pero hoy el mundo te hace ver como que ser bueno o tener esto es un mérito. No. No es un mérito. Te estás comportando como la palabra lo exige, como Dios quiere que seas. Ahora, vayamos a la palabra que habla aquel recaudador de impuestos, aquel publicano. Los publicanos no eran muy amados por los judíos porque recaudaban impuestos. ¿Qué pasaba cuando recaudaban impuestos? A nadie le gusta pagar. Pero muchos de los recaudadores de impuestos no eran impíos. Pero el hecho de tener que pagar este dinero a nadie le gustaba. ¿Qué pasaba? Que ellos venían y te ponían precios y muchas veces robaban. Pedían más de lo que debían pedir y lo hacían para ellos. Ellos tenían que entregarle al rey, al alcalde, al gobernador una cuota. Pero ellos pedían por encima de esa cuota y eso era para ellos. Y por eso eran considerados ladrones. Eran considerados gente mala. Por eso aquel fariseo, hombre culto, crecido en la ley, delante de Dios se creía perfecto, santo. Y cuando miraba a aquel cobrador de impuestos lo veía como un pecador. Pero las palabras del pecador no fueron las mismas palabras de aquel fariseo. Fueron estas: ni siquiera alzaba los ojos al cielo. Mire esto, la primera acción no llevaba palabras, pero esta acción hablaba de temor, de que entendía que su condición pecadora no le permitía ni tan siquiera dirigir su mirada al cielo. Y la segunda decía que se golpeaba el pecho diciendo:
ten piedad de mí, pecador. Él conocía su falta. El otro, aunque era fariseo, aunque cumplía la ley, era un pecador igual, pero no reconocía sus faltas. Este fue sincero delante de Dios, el otro no. Y lo que sucede cuando usted lee esta historia es que el que se creía santo, salvo y justificado, no tenía la aprobación de Dios. Se creía santo, se creía salvo y justificado por Dios, pero no tenía la aprobación de Dios. Pero el que se sentía imperfecto y pecador, dice la Biblia, que se fue a su casa justificado. Una de las grandes mentiras que nosotros como iglesia creemos es esta. Y yo encierro todo esto en una pregunta. ¿Qué diferencia? Escuche bien esto. ¿Qué diferencia puede existir en un cristiano desobediente y un impío que no le sirve a Dios? Ninguna. Porque ambos le están fallando a Dios. El impío, su desobediencia, ¿cuál es? No servirle a Dios, no buscar de Dios, no aceptar al Señor. Eso es desobediencia. Al no querer servirle a Dios, en otras palabras, al no querer ser cristiano, desobedece a Dios, porque el deseo de Dios es que todos le sirvan, no nosotros solamente. La diferencia es que usted escuchó la voz, como dice el Señor, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y ellos la escuchan, pero no quieren seguirle, porque no quieren sacrificar las pasiones, los gustos, los deseos, el placer que el mundo le brinda, que al final es muerte. El pago de ese placer es muerte. Pero cuando se tiene una escasa revelación de lo que esa muerte significa, se juega con el infierno. Y la Biblia es clara. La Biblia dice que es muerte eterna, castigo eterno, pero también habla de la vida eterna delante de Dios. Es decir, dos polos completamente opuestos. Uno es eterno para maldición, para muerte, para sufrimiento, para tortura, y el otro es eterno para bendición, para adoración y alabanza. Dos caminos totalmente completamente opuestos. Cuando no se entiende eso, cuando se juega con eso, o cuando se cree eso suavemente, las personas no entienden que deben correr para salvar su vida. Mire, es imposible, esto me lo reveló hace mucho tiempo el Espíritu Santo. Es imposible que una persona que entienda en su totalidad y que esté completamente segura de lo que es la salvación no le sirva a Cristo. Cuando usted no ha oído, ha escuchado, no hay interés, usted no le ha prestado mucha atención a eso, pero cuando usted está seguro, por ejemplo, si yo pongo un frasco de veneno ahí y usted sabe que si usted se toma ese frasco de veneno usted se va a morir, usted nunca lo va a tocar. Así mismo es. Cuando usted tiene el conocimiento total de algo y está seguro de algo, usted lo cumple. Porque usted sabe cuál va a ser su fin. Entonces, lo que sucede con el mundo no es que no han sido llamados, porque la Biblia dice que todos han sido llamados, pero son pocos los escogidos. Ahora, lo que sucede con el mundo es eso, que tienen un falto conocimiento de lo que les va a suceder. Y muchos no creen en eso. Muchos de ellos van a recibir el pago por no haber querido creer. Porque si yo mando a la hermana, yo llego a tu casa, yo te hablo y te digo, y tú no obedeces, yo libro tu sangre sobre mi vida. Pero a partir de ahora, a partir de ese momento, tú cargas con la culpa. Porque ya tú sabes, pero tú decides no creer. Es tu problema. Ignorar no anula consecuencias. No servirle a Dios es desobediencia. Como cristianos vivimos engañados. Por ejemplo, hace poco yo vi un dibujo, y esto lo digo
Porque lo que quiero es enseñar algo en esta mañana. Que si tú como iglesia no entiendes que tu lugar no es solo una silla, sino un servicio, eres desobediente. Y no hay diferencia entre tu vida y la vida de un impío. Escucha bien. Vi un dibujo donde un hombre se está ahogando en el agua. Si yo como pastor ahora voy en una embarcación y voy con mi traje engalanado, demostrando a simple vista lo que delata mi figura externa, que soy quizás una persona dotada, culta, con conocimiento, con sabiduría, entendido, letrado, con diplomas, con superdiplomas, con todo tipo de estudio. Pero de pronto hay alguien ahogándose y me pide una soga y yo agarro y tomo aquella soga que está allí enroscadita. Y aquel me pide una soga y yo cojo la soga y se la tiro. No hice nada. Porque yo tenía que haber desenroscado la soga y haberle tirado a un lado y yo quedarme con el otro. Si yo te tiro la soga completamente, lo que te sucede es que tú te ahogas junto con la soga. ¿Qué me enseña esto? Tú puedes ser una persona con mucho conocimiento. Tú puedes ser una persona con mucha sabiduría. Pero el conocimiento, escucha bien, es inútil si no sabes aplicarlo. Tu servicio, tu llamado es en vano si no sabes aplicarlo. Tú puedes decir que amas a Dios, pero si tú no le sirves a Dios, no hay diferencia entre tu desobediencia y la desobediencia del impío. No la hay. No la hay. No hay diferencia entre un cristiano que desobedece a Dios y un impío. Porque la paga de la desobediencia es la muerte. La paga del impío es muerte si no acepta al Señor y no cambia su vida. Cambiar su vida es transformarla. Una persona que llora por algo que hizo mal no quiere decir que está arrepentida. Si alguien a ti te falla, o tu pareja te falla, o tú le fallas a tu pareja, o tú cometes algo mal hecho, y al otro día te sientes mal y vas allí llorando, perdóname. Tus lágrimas no significan arrepentimiento, tu comportamiento sí. Porque ¿cuántas veces han llorado en tu hombro y te han vuelto a fallar? ¿Cuántas veces han llorado delante de ti y han vuelto a fallar, han vuelto a caer? ¿Cuántas veces? Pero el arrepentimiento es lo que habla de verdaderamente un cambio, una transformación. Por eso la palabra de Dios fue arrepentidos. Cuando Jesús caminó entre nosotros, la Biblia dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando Jesús habitó entre nosotros, cuando Dios habitó entre nosotros, las palabras que trajo el profeta al principio, incluso las palabras las trajo Jesús también. Dijo, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando Dios envía a su Hijo, lo que hace es acercarse al hombre a través del Hijo. El Hijo, todos conocemos aquí que fue totalmente humano. Escuche bien, nacido de mujer. La Biblia lo habla. Ahora el Hijo tenía la condición de que el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Si usted nota la palabra de Dios, cuando usted ve la vida de Jesús, el niño no hizo ningún milagro antes que fuera bautizado. Solamente cuando fue bautizado por Juan allí en el Jordán, dice que se abrieron los cielos y descendió una paloma y se escuchó la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y las últimas palabras nos enseñan a quién debemos seguir. Dicen, a él oíd. Ya, 3 palabras. A él oíd. ¿A quién hay que escuchar? A Jesús. No a Buda, no a un santo, no a un dios pagano. A él oíd. Porque la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, falsos profetas, falsos maestros, lobos que vendrán, se meterán dentro de las congregaciones para desangrar las congregaciones. Pero Jesús nunca hizo eso. A él oí. Y Jesús era totalmente humano, pero tenía la condición recibida a través del Espíritu Santo que tenía el apoyo total del Padre. El Padre estaba con él cuando Jesús hablaba, cuando Jesús clamaba, el Padre escuchaba. El Padre obedecía, porque el Padre estaba metido en el Hijo, porque Dios se acerca al hombre a través de Jesús.
Es decir, cuando Jesús camina entre nosotros, era Dios caminando entre usted y yo, diciéndote: envié a mis profetas y no los escuchaste. Envié a aquellos pastores y ¿qué hicieron? Los mataste, los apedreaste, los exterminaste. Ahora voy yo a caminar entre ustedes, al cual también van a matar. Pero ya que ya por manos o por boca de sus antepasados no escucharon, hoy voy yo a meterme directamente, y quien les va a hablar va a ser el Hijo de Dios, va a ser mi propia presencia entre ustedes. Y eso fue lo que hizo Jesús. Dios dentro de Jesús. Dios es Jesús. Por eso la palabra de Jesús, su nombre Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios entre nosotros. Emmanuel, el niño, Dios entre nosotros. El hombre, cuando hablo de hombre, no hablo de un sexo, hablo de ambos sexos. Usted y yo fuimos diseñados, fuimos creados, fuimos elaborados y fuimos equipados para servirle a Dios, no al mundo. Lo que pasa es que el espíritu del mundo te roba el tiempo. El espíritu del sistema te roba todo tu tiempo y te cambia la dirección en la cual Dios quiere llevarte. Entonces tú comienzas a mirar hacia otro lugar y no hacia el lugar que debes mirar. Y pasan los años, se te van los años y nunca le serviste a Dios, nunca hiciste nada. Y cuando llegaste a la presencia de Dios, porque dice la Biblia que toda rodilla se va a doblar delante de Él. ¿Tú vas a doblarte delante de Dios? Yo voy a doblarme delante de Dios. Tú te vas a doblar delante de Dios. Cuando llegues a la presencia de Dios, en ese momento te enteraste que tú no habías sido llamado para hacer esto, sino esto primeramente y después estas cosas. Pero entonces, pero a mí nadie me lo dijo. No, sí, ahora te estás enterando si no lo sabías. Es decir, cuando te enteras ahora, tienes la posibilidad ahora de cambiar el rumbo de tu vida. Y de decir: Padre, perdona porque yo te fallé. Porque yo no puse mis ojos en el cielo, sino en la tierra. Porque yo hice prioridades en mi vida muy diferentes a las que debía hacer. Porque yo no hice lo que tú querías que hiciera, yo hice lo que mi corazón me guió a hacer. El engaño de la iglesia es entender eso. Y digo de la iglesia porque esta prédica no es para el impío, es para la iglesia. El engaño es creer de que porque estamos aquí no estamos desobedientes. No, el engaño más grande que podemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón es que no servirle a Dios es desobediencia. Porque cuando tú estés en la presencia de Dios, la primera pregunta que quizás te haga el Señor va a ser: ¿qué hiciste con los talentos que te entregué? ¿Qué hiciste con los dones que puse sobre ti? ¿Qué hiciste con la unción? Enséñame a quién ministraste. Enséñame a quién liberaste. Enséñame qué hiciste. Porque no se le entrega un arma a un soldado, sino es para ir a la batalla. Y Dios te capacitó, te empoderó. Dios te diseñó como ejército de Él. No en el cielo, ahí están los ángeles, sino en la tierra. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué las personas no entienden esto del servicio a Dios? Escuche bien. 3 puntos muy importantes. El primer punto: no sabemos quién es Dios. Quizás usted sí sepa. No estoy diciendo que usted tenga los 3 puntos manifestándose en su vida, pero uno solo es suficiente para que este servicio no lo veamos en la forma que hoy yo quiero sembrarlo en tu espíritu. Lo primero que puede pasar en una persona es que no sabe quién es Dios. Mira, Dios es, cuando usted lee la Biblia, Dios es divino, Dios es soberano. Dios es creador del universo, creador de todo. El entender eso te hace entender que tú eres posesión de Él. Es decir, tú no eres libre. El no obedecer a tu Señor te hace un desobediente. Entonces, cuando tú entiendes que Dios es Dios por encima de todo y dueño y creador de todo, tú entiendes que tú eres parte de sus posesiones, parte de sus tesoros, parte de sus riquezas. Es decir, la Biblia dice que debemos ser siervos de Dios. Lo primero que te enseñé, sierve, es que un siervo no tiene voluntad propia. Porque la voluntad del siervo es la de su Señor. Cuando usted mira a los siervos en la Biblia, aquellos que estaban bajo Abraham, bajo Job, bajo David,
Ellos no podían hacer lo que ellos querían, sino lo que su Señor les mandaba. Así mismo es tu vida con el Señor. Tú no puedes hacer lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere que tú hagas con tu vida. Un siervo no tiene voluntad propia. Primer problema, no sabemos quién es Dios. Si usted tiene hoy claro quién es Dios, usted va a resolver ese primer problema. Segundo problema, no entendemos por qué estamos aquí. Eso es lo que más sucede en el mundo. Si yo te pregunto a ti, porque tú no fuiste de papá y mamá, tú no fuiste un plan mal concebido, tú fuiste algo diseñado. La Biblia nos enseña y dice, desde que estabas en el vientre de tu madre, te puse nombre. Y después usted le dice, y te separé, y te añadí, te comisioné, te puse para que hagas algo. No para ti, sino para mí. Saber cuál es el propósito de nuestras vidas nos ayuda a entender si estamos o no en desobediencia. Usted no fue diseñado, en primer lugar, para tener éxito en el mundo y fracasos con el cielo. Si algún fracaso llega a tu vida, que llegue después de tener éxito en las cosas de Dios. Usted fue diseñado, que es lo que el mundo no sabe. La condición humana, muchos no lo saben, para servir y adorar a Dios. Dios te puso en esta tierra con un solo objetivo, que le sirvas y le adores. No quiere decir que no seas parte de este mundo, pero no perteneces a este mundo. Tú perteneces al mundo de Dios. Por eso es que tu pasar por este mundo es transitorio, pero tu estar con Dios es eterno. Pero en este mundo que va barranca abajo, perdiéndose, y que continuamente el hombre quiere tomar control más y más de cada pulgada de tierra, Dios ha puesto una persona, y esa eres tú, para que el plan de Él llegue al corazón de aquellos que no le conocen. ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuál es el propósito en mi vida en este lugar? Adorarle y servirle al Señor. Más ninguno. Ah, pastor, entonces no trabajo. Yo no he dicho eso. Pero si tu trabajo, si tu negocio ocupa el lugar de Dios, estás mal. Hay un problema con tus prioridades. Pablo dijo, haced esto sin dejar de hacer aquello. Tenemos que entender que nuestra prioridad es servirle a Dios. Ahora yo te pregunto, ¿en tu corazón la prioridad número 1 es esa? No, pastor, si no es esa, eres desobediente delante de Dios. Ah, pero pastor, yo no lo sabía, pero hoy sí lo sabes. Y si hoy estás aquí, es porque Dios hoy quería sembrar esta palabra dentro de tu espíritu. Dentro de tu espíritu. Cuando usted lee la Biblia, ¿qué es lo que hacen los ángeles en el cielo? Adorar, adorar, adorar. Y si usted lee, ¿qué es lo que hacen? Santo, santo, santo. Ese es el trabajo suyo. Adorar y servirle a Dios. Mateo 20:28 nos dice, como el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, muchas veces Hijo del Hombre es Jesús, en este caso lo es. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino no para que lo sirvieran, sino que Él vino a servir a los demás. Qué hermoso. Pero si esto tú lo has leído muchas veces y simplemente lo has leído así como yo lo acabo de leer y no has entrado en el mensaje de ese mensaje, no lo has entendido. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a los demás y para dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, tu actitud debe ser igual a la mía. No ser servido, no buscar ser servido, sino servir. Cuando usted lee la palabra, el mismo apóstol Pablo nos dice en la carta a los Filipenses que haya este mismo sentir en vosotros como lo hubo en Cristo Jesús. ¿Me está entendiendo? En tu corazón debe estar el deseo de servir.
el que había en Cristo Jesús. Y Jesús mismo nos lo enseña. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10 dice: si esto no te pega, no te va a pegar más nada. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, el don, el talento, lo que Dios ha puesto en ti, ministraselo a otro. Ah, pastor, me lo estoy quedando. Estás siendo desobediente a Dios, porque tú tienes una asignación en la tierra. Dios no te puso, escucha bien, para consumir oxígeno. Dios no te puso aquí incluso ni para crear riquezas. Dios te puso aquí con una asignación: que contagies a los que te rodean con el mensaje del evangelio. Y tercer punto: no entendemos el propósito de Dios en el mundo. Cuando no entendemos el plan de Dios para el mundo, no somos parte de él. Dios no envió a sus ángeles sobre la tierra a predicar la palabra. Dios no envió a sus ángeles sobre la tierra a servirle, sino a usted. A ti, a mí. Dios no nos envió, como muchos piensan, para que tengamos un mejor mundo. Hoy vemos hermoso el sonido, pero no es el plan de Dios. Y te acuerdo y te recuerdo algo: lo que va a suceder es lo que Dios ha dicho, no lo que el hombre quiere que pase. Debemos construir un mundo mejor, donde podamos vivir en paz. Hermoso esas palabras, pero el plan de Dios no es terrenal. No nos engañemos, el plan de Dios no es para la tierra. El plan de Dios es para el cielo, porque la palabra me enseña en Apocalipsis que va a llegar un momento donde no va a quedar piedra sobre piedra, y no dice en ningún momento que Dios construirá una nueva tierra. No. En otras palabras, los días, los años, los meses, los siglos, no sé, solo Dios tiene la respuesta. Para esta tierra están cumplidos, están sentenciados. Construyamos un mundo mejor. No, apliquemos la palabra de Dios, conquistemos el corazón de las personas, metamos el amor de Dios en el corazón de las personas, para que cuando ya no quede mundo, las personas se vayan con Cristo. Si el Dios grande, creador del universo, escucha bien, estuviera interesado en que la tierra luciera hermosa, bonita y arreglada, el plan de Dios fuera el mínimo, pequeño, chiquito. Es decir, no fuera el Dios grande al que yo le sirvo. El Dios grande, el plan que tiene, no cabe en una tierra. ¿Cómo usted pretende encerrar en esta circunferencia lo que Dios tiene para tu vida? No es para la tierra. Si tú estás pensando que Dios quiere usarte en esta tierra para conquistar las otras tierras y las naciones con su palabra, estás bien. Pero si tú estás pensando que Dios te quiere usar en esta tierra para que tú adquieras riqueza, para que tú amplíes las carpas tuyas, para que tú te posiciones aquí, tú no has entendido el plan de Dios. El plan de Dios lo cargas tú. El propósito de Dios lo cargas tú. No es algo material, es algo espiritual. No puede ser comparado con riqueza, porque esas no van a quedar ni una en esta tierra. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 9, el apóstol le dice, hablando de Jesús, dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Para qué te salvó el Señor? ¿Para que tú andes inflado? ¿Para que tú andes en la vanidad de tu mente? No, ahí lo dice, con un llamamiento santo, sino según su propósito y según su gracia. Dios te salvó. Estabas enfermo en el pecado, te convertiste a Cristo, te sanaste. Dios te salvó para un propósito. Dios te llamó para un plan, para que seas parte. Si no vas a estar en mi plan, no has entendido. No se puede amar a Dios y no se pueden amar las riquezas.
No estoy diciendo que las riquezas son malas. Malo es cuando todo nuestro corazón está en la riqueza. Y entonces nuestros actos nos delatan porque demostramos que la prioridad no es Dios. Porque las riquezas toman nuestra vida. El hombre más feliz no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y el que menos necesita muchas veces es el que más tiene. La Biblia dice, donde pongas tu mirada, allí estará tu corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Te pregunto, ¿dónde está tu tesoro hoy? ¿Está en el cielo? Sí, no. Eso vamos a responder siempre. Demuéstraselo al Señor. A mí no me lo tienes que demostrar. Demuéstraselo al Señor que tu tesoro no está en la tierra, que tu tesoro está en el cielo. Porque de una u otra forma, cuando usted lee la palabra aquí en este libro, la Biblia te enseña que tú y yo fuimos comisionados, llamados por Dios. Pero no para perder el tiempo, sino para servirle a Él. No servirle a Dios. Y usted tiene llamado. Pastor, yo no sé cuál es. Búsquelo, métase en oración, háblele a Dios. El Señor se lo va a revelar, pero usted tiene llamado de parte de Dios. Usted puede ser apóstol, profeta, usted puede ser evangelista, usted puede ser maestro, usted puede ser algo, porque Dios no va a poner a nadie inútil en su obra. Todos tenemos una asignación. Todos tenemos en el llamado una asignación, edificación del cuerpo de Cristo. Cristo levanta una iglesia no para que la iglesia esté dormida. Cristo levanta una iglesia para que la iglesia sea luz a las naciones. Para que la iglesia sea una iglesia que pueda destruir las tinieblas. Oh, es primera vez que escucho esa palabra. Bueno, hoy se entera. Dios puso dones, talentos, Dios te asignó. Si hoy estás aquí no es una casualidad. Es una oportunidad que Dios te está dando para que escuches y aprendas esto. Te voy a decir algo. No servirle a Dios es rechazar de Él lo que Él nos ha ordenado y nos ha decretado. En otras palabras, es desobediencia. Tu mayor reto, escucha bien, dígale que no estoy. Tu mayor reto no es querer ser universitario. Tu mayor reto no es querer ser doctor. Ay, pero es que yo estoy enfocado en la carrera. Yo estoy enfocado en esto. Yo estoy, atienda para acá. Yo estoy enfocado en esto. Yo estoy enfocado en aquello. Tu mayor reto no es enfocarte en las cosas de este mundo. Tu mayor reto es servirle a Dios desde el doctorado, desde la universidad o desde el lugar que tú tengas en este mundo. Es decir, primero soy cristiano y después soy doctor. Primero soy cristiano y después soy universitario. Primero soy un servidor de Dios que un servidor de los hombres. No confunda las prioridades. Porque quien se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Ahí lo dice la Biblia. No se enfade conmigo. Enfádese con el cielo. Pero le voy a advertir algo. Aquí dice también que dura cosa es ir en contra del Dios vivo. Dura cosa es ir en contra del Dios vivo. ¿Está yendo tu corazón en contra del Dios vivo? Porque Dios hace algo. Te da la oportunidad que tú escojas. El libro de Deuteronomio dice: mira que os he puesto delante de vuestros ojos el bien y el mal. Escoged cuál os pareciere, pero bueno, si se van por aquí ya saben, y si se van por aquí no. Libre albedrío. Te lo pone el Señor porque no obliga. El Señor dice: yo estoy a la puerta y toco. Es decir, Dios no empuja la puerta, Dios no fuerza la puerta. ¿Cuál es la puerta? Tu corazón. Hoy Dios te está hablando. Dios no te está diciendo acéptame. No, acéptame o te voy a destruir. No, tú vas a ser destruido por no haberlo aceptado. Pero Dios no va a forzar tu decisión. Él dice: yo estoy en la puerta y toco. Si tú abres, hablando de corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Cenaré contigo y tú conmigo. Es decir, cuando Dios habita en tu vida se llenará de su bendición. Tu vida se llenará de su sanidad. Tu vida se llenará de esperanza. Tu vida será un todo dar. Porque donde Dios entra, las tinieblas se van. Donde Dios entra, las tristezas se van. Donde Dios entra, lo que esté vacío Él lo llena. Y muchas personas buscan ser llenadas por las cosas del mundo y no encuentran felicidad porque no fuiste diseñado para que el mundo te llene. Solo Dios. Solo Dios. ¿Por qué le debo servir a Dios?
Y ya voy a terminar. ¿Por qué le debo servir a Dios? ¿Cuántas veces te has preguntado esto? ¿Te has preguntado eso? Yo me lo pregunté, pero yo sí conozco la respuesta hace muchos años. Quizás tú también, quizás algunos no. ¿Por qué le debo servir a Dios? Porque Dios me necesita. Dios me necesita. Error. Dios no necesita tu servicio. Tu servicio no hace grande a Dios. Cuando usted lee la palabra, usted puede entender que Él no necesita de tu servicio para ser Dios. Cuando yo abro la Biblia, me tropiezo con que el primer libro de la Biblia se llama Génesis. Y la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. La Biblia me dice que en el principio, en el Génesis, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Alguien le estaba ayudando? Dios no necesita tu ayuda. Error. Dios no necesita nuestra ayuda, porque cuando nosotros le servimos, el servicio no hace grande a Dios, el servicio te hace grande a ti. A ti. A ti. A mí. Cuando tú ayunas, la bendición del ayuno. Cuando tú oras, la bendición de la oración no es para Dios, es para ti. Cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, no es que Dios enriquece. No, eres tú quien no te maldices. Eres tú quien puede adquirir después bendiciones, porque tú no fuiste tacaño, tú no fuiste mezquino para Dios, tú fuiste abundante para Dios. Y la Biblia dice que el que escasamente siembre, escasamente recoge, pero el que siembre abundantemente, abundantemente recogerá. Lo dice la Biblia. Muchas veces cuando yo salgo, ahí está mi esposa. Y usted lo peor que puede hacer cuando llega a un lugar: ya viene la cuenta, son $38. Bueno, déjale 5 pesos de propina. No seas tacaño. Tú no estás dando, tú estás invirtiendo. Déjale lo que le toca, porque esa persona está trabajando por su justo salario. Y dice la Biblia que el justo es merecedor de su pago. Si usted le está quitando, usted le está robando y se está añadiendo maldición. ¿O usted cree que el que va a dejar $100 de propina es porque Juanajo le sobra el dinero? No, porque muchas veces ha probado la bendición del dar. Y cuando da y da y da, más llega y llega y llega. Ahora usted no vaya hoy queriendo dar y dar y dar, tratando de probar este principio, porque este principio se manifiesta desde la posición de la humildad, no desde una maquinación en el corazón. Cuando usted lo hace porque ha entendido el principio y no porque lo escuchó, lo va a perder, lo va a perder. Tuve una hermana un día que no quería ofrendar. Y no quería. No hay problema, aquí no se obliga a nadie. Yo lo que comparto esto contigo para que tú entiendas la bendición que hay detrás de eso para tu vida. Y lo peor es que cuando comenzó a accionar sobre este principio, lo hacía y miraba la cuenta del banco. Y miraba la cuenta del banco. Y miraba la cuenta del banco a ver si cuando ella daba aquí le subía la cuenta del banco. No voy a decir el nombre porque eso no se hace, pero Dios lo conoce. Y se perdía el bendito culto. Hermano, no le estoy diciendo mentira. Yo estaba predicando y esa hermana era así y así. ¿Saben lo que estaba esa hermana? Mirando si le había entrado el cheque del viernes, porque no lo habían pagado. El domingo se perdía el bendito culto, se perdía la bendita palabra de Dios, mirando si le entraba el pago. Y usted veía que hacía a los 10 minutos. Mal, brava, no recibía, no era ministrada. ¿Por qué? Porque estaba detrás de las malditas finanzas. Cuando les quite los ojos de ella es cuando te van a entrar. Cuando dejes de tocar las puertas es cuando van a tocar en la tuya. Cuando dejes de llamar es cuando van a llamar en la tuya. Bueno, hermano, ahí sigue, porque no ha entendido el principio. Usted no le puede dar a Dios esperando recibir. Usted le da a Dios desde la gratitud, porque usted entiende que ya Dios te dio. Es más, tú no eres merecedor de nada y Dios te lo ha dado todo. Cada mañana sus misericordias se renuevan sobre tu vida. Cada mañana Dios prepara bendiciones. No te mereces ni un céntimo de nada de eso y Dios lo pone sobre tu vida. El entender de eso no te hace solo llevar una adoración al cielo, sino una acción al hombre. Al hombre porque es Dios.
Cuando usted se la da, dice la Biblia que no es Dios quien la recibe, es el hombre. Pero traérsela al hombre, al príncipe, traerla del altar al lugar donde usted se congrega, es traerla delante de Dios. Porque usted la pone en el altar y usted la pone delante de Dios. Y el hombre, cuando es justo, cuando es temeroso de Dios, o el pastor o el ministro que atiende esa congregación, va a manejar esas ofrendas con temor. No puede tocarlas para él o para su propio bien. Tienen que ser manejadas con temor, porque dice: traer los diezmos al alfolí y haya alimento en casa. No entiendo por qué no hay alimento en casa si se ofrenda. No entiendo por qué no hay ayuda a la viuda. No entiendo por qué no hay ayuda al necesitado si se ofrenda. Porque estamos construyendo un templo. A mí Dios no me mandó a construir templo. Me dijo que haya alimento en casa para ayudar, para bendecir. Si un día Dios me quiere dar un templo, Dios me lo va a dar, porque dice la Biblia que Él es el dueño del oro y la plata. Usted tiene que entender esto. Cuando esto se te revela, usted no acciona bajo mente humana, sino bajo mente divina. Y la mente divina nunca se posiciona en cuestiones financieras. Es decir, nada financiero puede ser un obstáculo para tu vida. Tú tienes que accionar y Dios abre, Dios abre, Dios abre. Cree. Hay personas que han obtenido las cosas sin nada, pero le han creído a Dios. Le han creído a Dios y de pronto Dios ha puesto un corazón que ha donado un terreno. Dios ha puesto un corazón que dijo: yo voy a construir eso. Déjele eso a Dios. Dios te llamó a ti para cumplir un ministerio y a Él lo llamó para sembrar una iglesia. Déjele eso a Dios. No critico a otro ministerio, a otro pastor que reúna o pro templo esto. No los critico. Pero lo más importante es el servicio a Dios. A Dios nadie lo ayudó en Génesis. Dios no necesita nuestra ayuda. Nosotros necesitamos de Dios. Cuando usted llega en esta misma palabra en Lucas, en este mismo libro, Evangelio, en el capítulo 13, Jesús se pone, escuche bien, que ya voy a terminar, se pone a discutir o a hablar o a enseñarles a aquellos que les rodeaban. Y aquellos le hablan de unos galileos que se habían muerto y que Poncio y que Pilato había mezclado la sangre de los impíos con la sangre de esto y de lo otro. Entonces culpaban a los galileos de que habían recibido ese castigo porque eran muy pecadores. Y Jesús les dice a ellos: ¿pensáis que estos galileos padecieron todos estos problemas porque eran más pecadores que los demás? ¿Ustedes creen que a esos, mire esto, les pasó eso porque eran más pecadores que tú? ¿Tú crees que lo que le está pasando a él es porque él se lo merece y tú no? Pero viene Jesús y les dice: o aquellos 18 que estaban allí y la torre de Siloé les cayó encima y los mató, ¿ustedes piensan que todos estos demás hombres, que estos que los mató, eran más culpables que todos los demás hombres de Jerusalén? Porque la torre les cayó encima y los mató. ¿Y sabe cuáles son las palabras que termina el maestro? Les dice: si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Si no cambias, no mires a aquel que está mal, mira cómo está tu vida. No mires a aquel que no sirve, mira si tú sirves. No mira a aquel si no se merece, mira si tú te lo mereces. No te preocupes por el crecimiento del hermano, preocúpate por el tuyo. No tienes mucho ya con eso. De eso se trata. Porque cuando usted quita su vista de su camino, usted comienza a caminar en el camino de otro. Edifica tu camino. Escuché una historia. Una vez un hermano se le acercó a un pastor y le preguntó: pastor, me voy de la iglesia. El pastor le dijo: ¿por qué te vas? Porque todos los hermanos son unos hipócritas, son unos pecadores. Porque yo los veo que vienen así, que hablan de esto, que miran para aquí, que miran para allá. Y el pastor le dice: ¿te vas de la iglesia? Sí, me voy. Hagamos una última cosa. ¿Puedes tomar ese vaso? El pastor le dio un vaso, estaba lleno de agua. Lo puso en un plato hasta arriba. Y dijo: ¿puedes ir caminando con ese vaso desde aquí, desde mi oficina hasta la puerta de entrada y regresar sin derramar una gota de agua? Y el muchacho le dijo: claro que sí puedo, pastor. Y el muchacho agarró el vaso. Iba caminando y caminando y caminando y caminando. Y llegó a la puerta y no derramó una gota. Regresó de la puerta, que era larga, el camino era largo. Regresó y caminando y caminando y caminando y caminando. Y llegó de nuevo a la oficina del pastor y dijo: pastor, llegué y no derramé una gota de agua del vaso. El pastor le ha dicho: bien has hecho. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos hermanos quedaban en el templo? ¿Viste a alguien? Estaba el audio, estaban los hermanos del audio ahí. No, pastor, yo no pude mirar porque yo estaba tan concentrado en no derramar una gota.
que no pude entender, no pude mirar, no sé cuánto sabía. Oí una bulla, pero no sabía cuánto sabía. No podía mirar porque si desviaba mi vista, se derramaba el agua. ¿Sabes lo que pasa en nuestras vidas? Que estamos tan pendientes de las cosas y no de nuestra vida. Estamos tan pendientes de las cosas que suceden a nuestro lado y no de nuestras vidas. Quiero decirte hoy de parte de Dios, busca tu crecimiento, sirve en lo que Dios te ha puesto, porque Dios le va a pedir, no le va a pedir cuentas al que está a tu lado, sino a ti. Cuida tu vida para que no derrames una gota de agua y Dios te va a bendecir. Nadie aquí es perfecto, nadie aquí es santo, nadie de aquí ha ganado el cielo hasta que el Señor lo diga. Mientras estamos en construcción. ¿Me entiende? Denle una ofrenda al Señor. Iglesia, no se deje engañar. Nuestro propio engaño está aquí. Lo que tú hagas, lo que tú pienses es lo que vas a hacer. Y lo que tú creas es lo que te va a engañar o te va a posicionar. Si usted cree como el fariseo, no será justificado. Pero si usted cree como el pagador de impuestos, el cobrador de impuestos, aquel publicano que siempre se sintió pecador, que siempre se sintió imperfecto, que siempre se sintió que necesitaba de él, usted irá a su casa justificado. Porque los perfectos están con el Señor. Si no, Cristo no hubiera venido a la tierra. Si todos fuéramos santos, Cristo nunca hubiera tenido ni que subir a la cruz. Pero por culpa de tu pecado, de tu imperfección, Él vino por nosotros. Nunca lo olvides. Y eso es lo que te mantiene delante de Dios, que puedas mirar al cielo. Amén. Gloria al Señor.